más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Normalmente identificamos el bosque mediterráneo con climas más suaves que los que tenemos en Asturias. De hecho, en nuestra región el clima es atlántico, pero Asturias es una región especial. Nuestra orografía implica que tenemos grandes montañas y profundos valles, y eso genera unas diferencias de clima muy notables. Mientras que en las altas montañas crecen los bosques atlánticos, de hayas, de robles o de castaños en las zonas medias, en las bajas tenemos los bosques de ribera o los bosques mediterráneos. Todo un entramado forestal que hace que nuestra biodiversidad sea de las más interesantes de Europa. Un buen ejemplo es la encina carrasca. En Asturias aparece en los valles interiores de laderas soleadas y suelo calizo, en desfiladeros como los de Somiedo, Teberga, Proaza o Santo Adriano. En este terreno inclinado y pedregoso, que mantiene el calor del sol e impide el encharcamiento, encuentra un ambiente parecido al que tienen sus hermanas del sur. Porque, aunque no lo parezca, se trata de la misma especie que podemos ver en las dehesas castellanas o extremeñas. Donde el suelo se allana y es más profundo, la carrasca solitaria pasa a formar espesos bosquetes. Con ella crecen ruscos, raspalenguas, rosales y zarzaparrillas, creando una maraña impenetrable para nosotros. Pero esa espesura se convierte en un magnífico lugar de refugio y despensa para muchas especies de nuestra fauna, entre ellas el oso. En 1992, una osa con su cría, quizás la última con vida del valle, atacó un colmenar en Villanueva, capital del concejo de Santo Adriano. La protección de este colmenar, situado entre las casas y el encinar, fue uno de los primeros trabajos del FAPAS en esta zona. Fueron pasando los años, el colmenar se abandonó y el oso, desgraciadamente, desapareció también de estos montes. Ahora,
20 años después, los vecinos vuelven a encontrar indicios de su presencia en las cercanías. Una gran noticia para unos y no tanto para otros. Si continuamos valle arriba, en dirección a Teberga, nos encontramos con otra especie típica de climas más cálidos, el madroño. Se trata de un arbusto singular que florece en otoño y cuyos frutos no maduran hasta el año siguiente. Esta peculiaridad nos permite contemplar flores y frutos al mismo tiempo. En su nombre científico, Arbutus unedo, encontramos otra curiosidad. Unedo significaría comer solo uno, lo que nos advierte del riesgo de ingerir demasiados frutos. Estos, al madurar, contienen cierta cantidad de alcohol, y por eso en Asturias se les conoce también como borrachinos. A la fauna no parece importarle demasiado este asunto y muchas especies buscan con insistencia uno de los últimos frutos carnosos de la temporada. Lo cual no quiere decir que no les afecte el alcohol. De hecho, hay referencias de ciervos, zorros e incluso vacas o caballos cayéndose al suelo mareados después de comerlos. Especies nocturnas como la jineta son frecuentes en estas zonas. De hecho, la jineta es una especie también característica de zonas más templadas en la península ibérica y comparten su dieta alimenticia entre los frutos silvestres y la captura de pequeños roedores. El oso no podía ser menos y basta un pequeño recorrido por el Madroñal para encontrar indicios de su presencia. Como ocurre con los cerezos o los manzanos, el oso se sube al árbol a comer doblando y rompiendo las cañas. Ahí no llega el más abundante jabalí. Además, los frutos con mayor exposición al sol suelen ser más dulces y nutritivos. La típica imagen del escudo de Madrid se debe de repetir una y otra vez en la espesura de estos valles asturianos. El resultado de esta glotonería no se hace esperar y pronto encontramos gran cantidad de excrementos de diferentes días y ejemplares. Una de las mayores formaciones de madroños se encuentra en el concejo de Proaza. Podemos verlos a los lados de la carretera que accede al vecino concejo de Teberga. En el invierno de 2015, Asturias se vio afectada por una grave ola de incendios. Uno de ellos se produjo en esta zona de Proaza. En una ladera, las llamas quemaron castaños centenarios y pinos de repoblación. En la otra, arrasaron hectáreas de monte bajo. A simple vista, parecían quemarse matorrales sin importancia, pero en realidad, y como hemos podido comprobar, el fuego estaba destruyendo un nicho ecológico de gran importancia.
cientos de madroños quedaron destruidos. Tras el fuego, el monte quedó desnudo de vegetación. Sin vegetación, el suelo ha quedado a la intemperie, bajo los efectos de las inclemencias meteorológicas. La fuerte pendiente de la ladera quemada, la lluvia, el viento y el pisoteo de ciervos y vacas acelera de manera espectacular la pérdida de tierra. El ciervo es una especie que es tremendamente dañina para la región. Para paliar la degradación del terreno quemado, nos ponemos a trabajar en su recuperación. El programa de reforestación de Fapas, con la ayuda en este caso de la Fundación EDP, permite plantar varios miles de pequeños madroños que intentarán frenar el desastre ambiental causado por el incendio. El mínimo de tierra para poder hacer la plantación. Porque si hiciéramos aquí un hoyo muy grande, dejaríamos toda la tierra suelta y lo que conseguimos es todo lo contrario de lo que pretendemos. Que la tierra esté suelta, que venga la lluvia y que el agua se lleve la tierra, con lo cual favoreceríamos la erosión. Así que el trabajo... Sin duda, nos encontramos ante un terreno que a lo largo de los siglos ha debido de quemarse en numerosas ocasiones para aprovechar el escaso pasto que surge tras el fuego. Una visión cortoplacista que ha generado tal grado de erosión que la piedra aflora tras la desaparición de la cubierta vegetal. No resulta fácil. El suelo es un erial y los restos de vegetación calcinada dificultan el trabajo. Hay que hacerlo todo manualmente. Aquí no es posible trabajar con máquinas. El equipo de Fapas lleva a cabo la plantación por rodales, es decir, plantamos en grupos para generar una masa de vegetación más compacta, aprovechando las mejores zonas con suelos que aún poseen algo de tierra. Necesitamos proteger los plantones. Ante la escasez de algo más que llevarse a la boca, resultan muy apetitosos para los ciervos. Bueno, pero te coges el cielo así de fondo y si ves pasar los bichos. Claro. Es que compré una caja para murciélagos para criar. Ah, para poner en el huerto. Roberto, la semana pasada quedamos en que nos contarías la historia de Paca y Tola. Pues es una historia que yo creo que empieza en mayo o junio del 89. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Pero sí me acuerdo perfectamente que empieza con una llamada de teléfono. Una llamada de teléfono que recibimos en el Fapas y de una persona anónima, un comunicante, que nos dice que conoce otras personas que tienen en su poder a 2 osetnos, que si el Fapas se podría hacer cargo de ellos. ¿Y qué hizo el Fapas entonces? Pues lo que hicimos, Azucena, fue que, bueno, en realidad estábamos a la espera. Cada 1 o 2 días o cada 3 días nos llamaba ese comunicante y nos decía, en fin, cómo estaba la situación. Fue cuando nos dimos cuenta que el tema de las crías en cautividad era, bueno, era viable, no era una tontería, no era una falsa alarma. Así que lo que primero hicimos fue
ponernos en comunicación con lo que era el inicio del SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, y con el sargento que dirigía ese grupo de la Guardia Civil, Virgilio Rico. La primera noticia la tuve a través de Roberto Horta Sánchez, del FAPAS, que había un rumor bastante fundado que por la zona de Cangas de Narcea que tenían en cautividad 2 crías de osezno. La primera iniciativa fue una gran reserva sobre el tema, en el sentido de que los que tenían en su poder a Paca y a Tola no cundiera el pánico y se librasen de ella dándoles muerte. Entonces se empezó a negociar, estamos hablando no de dinero ni nada de eso, sino que a través de una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta persona fuesen pasando de mano en mano hasta que esa sexta persona nos la dio a nosotros, nos la entregó. Las 2 osas. ¿Cuál fue tu impresión cuando tuviste las osas en la mano? Es indescriptible. Supongo que como que la de un niño pequeño cuando tiene un juguete muy anhelado en sus manos. ¿Cómo eran las osas cuando las cogisteis? ¿Cómo eran grandes, eran pequeñas? ¿Cómo eran? Pequeñas para la edad que tenían. Eso indudablemente era debido a una deficiente alimentación y la cautividad. Y era pues 2 osos de peluche que arañaban. Entonces, al final, las osas quedaron en manos del FAPAS. Sí, efectivamente. Una vez que nos hicimos con las oseznos, que eran oseznas, las llevamos a la sede del FAPAS y allí las tuvimos durante 2 años. Luego, la verdad que las pobres viajaron por toda España, pero esa es otra historia. En aquella época el furtivismo de osos estaba muy diezmada la población. Por lo tanto, no se podía decir que todos los días se matase osos. Sí la mentalidad del pueblo, de una gran parte del pueblo, de las zonas oseras, ahí hay un oso, vamos a por él. Las primeras osas que se recuperaron, sí, indudablemente fueron Paca y Tola. Antes ni existía SEPRONA, pues prácticamente no funcionaba en años anteriores. De hecho, yo fui el primero, con un equipo, que éramos 7 personas, los que pusimos en marcha el SEPRONA. Antiguamente, ya antes de fundarse en la Guardia Civil, el SEPRONA como tal servicio, pues era lo que aquí en Asturias se conocía como las patrullas todoterreno. Y luego fue creciendo, se fundaron más patrullas, más equipos, laboratorios, etcétera, etcétera. Pero de las primeras oseznas en este caso, sí, fueron Paca y Tola las que cayeron en nuestras manos, con independencia de que después hubo más casos de recuperación de restos de cadáveres, pieles, etcétera, etcétera. Esta semana, de los avisos que hemos tenido de basureros ilegales, 2 los hemos identificado en el concejo de Teverga. Vamos a verlos. Pues resulta que Teverga es un parque natural y una reserva de la biosfera.
territorios donde se supone que debería de haber un especial mimo en conservarlos, en protegerlos, en evitar esto, el que de repente en un sitio, no se sabe quién, se dedique a traer todo este tipo de escombros y dejarlos aquí. Bueno, no se sabe si dentro de 1000 años esto estará cubierto de vegetación, seguro que sí, pero ahora por lo menos está así, un auténtico basurero. Y siempre habrá alguien que diga, bueno, hombre, estos son escombros, esto se tapa, crece la vegetación. Escombros, basura, bueno, y residuos peligrosos. Esto que tenemos aquí es fibrocemento, amianto. Es un producto que debe de ser llevado a un sitio donde sea destruido de manera ordenada. No se puede tirar en la naturaleza algo que tiene un nivel de contaminación tan alto. Estamos ya en el segundo punto en el que nos han informado de que hay un basurero. Vamos a ver dónde está esa acumulación de basuras. Se trata de uno de esos sitios en donde, por comodidad, la gente parece que viene y tira las basuras. Es el borde de una carretera y parece fácil. Aquí algo debe estar fallando y desde nuestro punto de vista debe estar fallando la sensibilización. El que la gente todavía no es consciente de que la basura tiene que ir a lugares específicos, donde se recicla o donde se deshace de ella de una manera ordenada. Efectivamente, esto es un tema de falta de sensibilización, de educación ambiental. Por eso tenemos estos puntos negros. Hoy queremos presentaros una nueva sección en nuestro programa. Se va a llamar La naturaleza en nuestra casa, porque sí es posible que, aunque vivamos en una zona de ciudad que tenga algo de jardín, que tengamos una casa que tenga jardín también, o que estemos en el campo, en una de nuestras fincas, en una pequeña cabaña en la que pasamos el fin de semana, podemos hacer de nuestro entorno un lugar muy agradable donde observar la naturaleza. Para ello vamos a ir enseñando una técnica que en Europa está muy extendida y que aquí en España quizá no se conoce tanto. Es conseguir que la naturaleza esté cerca de nosotros, disfrutar de ella y aprovecharnos. Son muchas las técnicas con las cuales podemos tener esa naturaleza cerca de nosotros. Una de ellas, las cajas nido. Pequeñas cajas que podemos fabricar, que podemos comprar, en donde, instaladas en sitios muy adecuados y concretos, podemos hacer que determinadas especies de pájaros vengan a nidificar en ellas. Y claro, si tenemos esos nidos cerca de casa, pues podremos disfrutar de su observación, de verlos. Pero también podemos aprovechar una cosa muy importante. Los pájaros en la naturaleza son necesarios. En nuestro entorno también, en nuestro jardín, en una huerta, tendremos plagas de insectos. Con los pájaros podemos casi decir adiós a los insecticidas. Vamos a tratar de mejorar nuestro entorno y disfrutar y conocer mejor la naturaleza. Como podemos ver, cada caja nido tiene un agujero por el que entra o sale el pájaro que está nidificando adentro. Y cada tamaño de agujero implica que una especie u otra lo pueda ocupar. Por ejemplo, estas son para páridos. Los páridos son una familia de aves
que tienen la costumbre de nidificar en sitios donde hay agujeros o quedades, no hacen los nidos al descubierto. Son los conocidos carboneros, los herrerillos, aves muy típicas que habitan en los entornos humanizados y que con mucha facilidad van a ocupar estas cajas nido. Tenemos otros tipos de cajas nido. Por ejemplo, esta que tiene el frontal abierto. Serían para pájaros que hacen los nidos en lugares más descubiertos, menos ocultos. ¿Y quiénes son? Pues por ejemplo el petirrojo. Esta es una caja especialmente hecha para petirrojos. Tendremos que aprender mucho de las aves que viven en el contexto donde habitan también los humanos, en nuestro jardín, en la finca. Esta, con estos oquedades laterales, es para el colirrojo. ¿Por qué cada especie ocupa una caja nido diferente? Pues porque en la naturaleza, en libertad, cada pájaro elige un lugar especial en función de sus circunstancias, de lo que le gusta, de su ecología. Hay muchos tipos de cajas nido para muchos tipos de aves que pueden criar en ellas. Por ejemplo, esta es para el pájaro carpintero. El pico picapinos, que es una especie muy frecuente también en los jardines, en zonas donde haya árboles cerca, con facilidad crían en ellos. De hecho, tiene este refuerzo porque a los pájaros carpinteros les encanta picar. Ellos hacen los agujeros en los troncos que están un poco podridos. Bueno, aquí se lo facilitamos porque ya por adentro es un sitio hueco en donde pueden criar con facilidad. Ese tema de las cajas nido para aves silvestres es un mundo muy amplio y mucha información la tenemos de dónde se pueden comprar, cómo se pueden hacer estas cajas también. Hay, diríamos, las medidas exactas para que uno en su casa las pueda fabricar. Pero toda esta información la puedes encontrar en nuestra página web. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Vinculamos normalmente el consumo de animales muertos a los buitres, una especie espectacular que ahora podemos ver con facilidad en muchas de las montañas cantábricas.
Pero eso no ha sido siempre así. Los buitres estuvieron al borde de la extinción, pero ese es un tema del que hablaremos en otro programa. Hoy vamos a descubrir que hay otras muchas especies que también se alimentan de carroña. No son específicamente especies carroñeras, pero se alimentan de ellos. Vamos a verlas. Empezamos por el oso. Ya en el primer programa hablamos de la importancia de las carroñas para esta especie. Nuestros osos, al contrario de los grandes osos pardos del norte, son poco cazadores. Pero su fino olfato es capaz de detectar un animal muerto a gran distancia. Ganado que muere accidentalmente en la montaña, animales heridos en cacerías que no llegan a ser cobrados, una presa que roba al lobo. Si es necesario, arrastrará el cadáver para apartarlo de la vista de córvidos y buitres. No quiere competencia. Por eso, después de comer y antes de echarse una siesta, tapará los restos con tierra y vegetación. Tiene que impedir que el olor se extienda y atraiga a posibles rivales. Bueno, el zorro no supone un serio rival y, fiel a su fama, esperará un despiste para llevarse su tajada. Este macho utiliza su carroña para atraer alguna hembra. Estamos en época de celo y cualquier recurso vale. Se impregna bien en ese perfume tan irresistible y al poco aparece la primera pretendiente. Poco tiempo después, la cámara detecta unos ojos brillantes que se acercan. Es otra hembra de la zona que acude a la llamada. Esta noche ha habido suerte. El oso es un especialista. Con sus afiladas garras desolla limpiamente los cadáveres buscando la carne fibrosa. Tiene gustos refinados y no se entretiene mordisqueando huesos, tendones o piel. Eso quedará para el que venga detrás. Y detrás suele venir el lobo, porque nuestro lobo ibérico es tan carroñero como el oso. Existe una obstinación
en considerar que los lobos solo matan. Esto no es así, no es cierto. Además de cazar, son grandes oportunistas y cualquier cadáver que encuentren será un buen alimento para ellos. Eso sí, no son tan sibaritas como los osos. Sus potentes mandíbulas no desaprovechan huesos ni pellejos. Por eso, en ocasiones, son tan difíciles de encontrar los restos de ganado que han sido presa del lobo. Solo analizando sus excrementos, repletos de pelos y otros elementos no digeridos, podremos determinar qué animal ha comido. Los huesos abandonados en la montaña tras el paso de los buitres o las cuernas de los cérvidos también se aprovechan. De ellos obtienen el calcio, una sustancia que no se encuentra libre en la naturaleza. De no ser así, ¿cuántos miles de huesos se irían amontonando en la naturaleza? Sin embargo, cuando paseamos por ella podemos comprobar que son muy pocos los que podemos encontrar. Los perros tampoco se resisten a la tentación. Y no se trata de perros asilvestrados que viven salvajes en la montaña. Vienen de pueblos cercanos y hoy cambian el pienso habitual por un poco de carne. Otras especies predadoras que pudieran parecernos menos adaptadas al consumo de carroña también se aprovechan de esta oportunidad de alimentarse sin esfuerzo. Por ejemplo, los zorros, a los que siempre les atribuimos la costumbre de cazar gallinas. Nada más lejos de la realidad. Su alimentación básica son los roedores y los insectos. Pero en cuanto descubren una carroña, allí están aprovechándose de ella. Antes lo vimos acercarse sin temor a un oso. Ahora lo vemos enfrentándose a los buitres. Y es que cuando el hambre aprieta, cuando revisamos las cámaras, nos sorprende descubrir que también vienen a alimentarse otros pequeños carnívoros especializados en la caza. Especies como la marta o la jineta, ¿por qué no van a aprovecharse? Claro que lo hacen. El jabalí tampoco perderá la oportunidad si se encuentra con una carroña, aunque sin bajar la guardia, por si aparece algún enemigo. Pero también las aves se aprovechan de las carroñas. El mayor depredador de nuestros cielos, el águila real, no duda en alimentarse de una comida tan cómoda de obtener. También aparece el ratonero. Esto es más fácil que acechar una presa desde un poste de teléfonos.
Nos sorprende mucho más la actitud de un pájaro carpintero. El pico picapinos es un gran consumidor de insectos, pero aquí lo vemos buscando un poco de grasa para llevar alimento a los polluelos en el nido. Otras veces acuden a alimentarse de las larvas de moscas que se desarrollan sobre la carroña. Estos gusanos son muy solicitados por otras especies como este carbonero que aparece en escena. O como el ratonero común que vuelve a por otra cómoda ración de proteínas. En definitiva, un gran abanico de animales que, en mayor o menor medida, contribuyen al mantenimiento de un hábitat limpio y saludable. Hemos podido ver que buena parte de la fauna de nuestras montañas se alimenta de carroña. Y lo hemos podido comprobar gracias a la utilización de las cámaras, una herramienta que nos permite ver en la distancia, fotografiar todo lo que sucede en nuestra naturaleza, en especial con los osos. Pero ¿cuándo empezó el FAPAS a trabajar con cámaras automáticas? A partir del año 1998 decidimos colocar cámaras fotográficas en los recorridos que realizábamos de campo, en las zonas oseras. Al principio eran cámaras analógicas, de carrete, de 36 fotografías, artesanales, porque las teníamos que preparar nosotras, mediante unas placas, que se llaman pedales. Cuando los animales pisaban en ellas, la cámara disparaba. Era algo realmente costoso porque un rollo de 36 fotos se terminaba muy rápido, nos obligaba a ir prácticamente todas las semanas a revisar las cámaras y entrábamos en un proceso de quitar el rollo, ir a una tienda de fotografía de revelado, a la semana siguiente, ir a buscarlas. A veces tardabas 15 días en tener la información de las cámaras, era algo todo muy lento. También se empezaron de aquella a usar ya no los pedales, que eran difíciles de que incluso los animales pisasen en ellos, sino los sensores de movimiento, sensores que originalmente eran para que diesen luz, pero también adaptados a las cámaras fotográficas conseguíamos que cuando detectasen la presencia o el movimiento de algún animal, disparasen. Esto de todas formas poco a poco fue evolucionando y fue evolucionando dentro de lo que era la tecnología analógica, en otro tipo de material, ya no artesanal, sino equipos comprados, con cámaras incorporadas, ya perfectamente adaptadas, con las pilas dentro, con los sensores de movimiento, con reguladores, pero que no dejaban de ser cámaras con flash, de 36 fotografías y que no duraba mucho en el tiempo. Estamos hablando de las pilas un par de meses y que tenías que de todas formas ir cada semana, 15 o 20 días a por ellas. Poco a poco fue evolucionando todo y a partir del año 2000 empiezan a aparecer el material ya digital. Las cámaras digitales, al principio grandes, con sensores muy visibles de luz de infrarrojos, con muchísimas baterías, muchas pilas, mucho consumo energético. Nos permitían, eso sí, que ya no fuesen 36 fotos, sino que una tarjeta durase miles de fotografías, por lo tanto dependíamos más de la duración de las baterías que del número de fotografías que pudiésemos hacer. Poco a poco las cámaras han ido evolucionando. Esta era de infrarrojos, esta era una cámara de aquellas de las de flash también, y han ido evolucionando hacia cámaras que ya ahora mismo tienen duraciones de baterías que pueden durar hasta un año, tarjetas de hasta 32 gigas que pueden ser casi eternas y nos permiten a la hora de trabajar en el campo ya no depender de los problemas de tarjetas o antiguamente de los rollos, sino ya trabajar en lo que queremos trabajar y en los periodos que queremos trabajar. Si queremos trabajar un sitio cada 15 días, cada mes, cada 2 meses o cada año, podemos hacerlo.
Esta sí que es una noticia preocupante. Buitres que atacan a ganado. Mira lo que dice el periódico. 100 buitres matan a un ternero en Llanes. No sé qué decir, Azucena. Estas noticias de buitres atacando ganado suelen pecar de sensacionalistas. Pero Roberto, los buitres solo comen carroñas. ¿Cómo es esto de atacar animales vivos? Mira, llevamos 40 años trabajando en la conservación de los buitres. Hemos visto muchos animales que los buitres han comido y esta fotografía que sale en el periódico, desde luego no parece un animal que hayan matado a los buitres y que se lo hayan comido. De todas formas, Roberto, el FAPAS ha trabajado mucho con buitres. Deberíamos aclararlo. Todas las especies que hay en la naturaleza son importantes. Todas cumplen algún papel ecológico. Evolucionando durante cientos de miles de años, se han ido adaptando a alguna circunstancia específica. Los buitres, el buitre común o leonado que habita en la cordillera cantábrica, tiene como misión eliminar los cadáveres de los animales que mueren en la montaña. Provistos de grandes alas, son capaces de planear en el aire sin apenas esfuerzo durante largo tiempo. Recorrerán grandes espacios en busca del escaso alimento, pendientes de cualquier aviso. Porque antes que ellos suelen aparecer los córvidos. Su curiosidad insaciable les permite descubrir un cadáver con gran rapidez. En el verano suele acompañarles otro viajero incansable, el alimoche. Esa combinación de negro y blanco moviéndose en el suelo será la señal que verán los buitres desde las alturas, el indicio de que hay comida disponible. El buitre es por tanto un consumidor pasivo. No es un depredador, no ataca. Su pico es fuerte para poder rasgar el cuero de los animales, pero no sirve para matar como el del águila real. Lo mismo pasa con sus patas. No son prensiles, no pueden agarrar. Solo las utiliza para sujetar la piel mientras trabaja con el pico. La rapidez con la que eliminan una carroña es vital para mantener sano el monte. Sus potentes jugos gástricos son capaces de destruir parásitos, bacterias y virus. Por tanto, evitan la propagación de enfermedades que puedan tener origen en los cadáveres entre el resto de la fauna, tanto salvaje como doméstica. Actúan en grupos, se comunican entre ellos en el aire y se pelean por la comida en el suelo. Es señal de que la comida no siempre abunda y cuando aparece, la competencia es dura.
Pero al final parece que la calma ha llegado y todos están tranquilos. Sobre el buitre recaen muchas leyendas, la última, su cambio de comportamiento, atribuyendo a los buitres ataques que por sus características morfológicas, como acabamos de ver, son imposibles de llevar a cabo. Eso sí, hay hambre en las montañas. La retirada de los cadáveres en las zonas naturales donde viven los buitres les ha vuelto más hambrientos. Este es un grave problema al que, al parecer, nadie quiere poner solución. La semana pasada ayudábamos a nuestras aves del entorno de nuestra casa con cajas nido. Esta semana las ayudamos con comida. Al igual que con las cajas nido, cada comedero que vamos a utilizar para tener pájaros en nuestro entorno tiene que ser diferente. Y también tiene que ser diferente la comida. En este caso, estamos echando pipas. ¿A quiénes les gustan las pipas de girasol? Pues a los pájaros que van a ocupar también nuestra caja nido, a los carboneros y a los herrerillos principalmente. Y aquí tenemos otro comedero también para otros tipos de pájaros. Tenemos alpiste, cañamones. ¿Quiénes comen este alimento? Bueno, pues los jilgueros, por ejemplo, los verderones, los verdecillos, otro tipo de pájaros que van también a acudir a nuestro entorno a alimentarse. La afición por los comederos de pájaros es enorme en Europa. Incluso hay ferias en las que se muestran todo tipo de comederos, de artilugios que permiten atraer a los pájaros a nuestro entorno. Este es uno de ellos y lo rellenamos de cacahuetes. Tienen que ser cacahuetes crudos y que no estén salados. Los pájaros no se pueden alimentar de productos que tengan sal. Y este tipo de comederos tiene una característica especial. Vemos que tienen una varilla, y los pájaros se agarran aquí y pueden picar los cacahuetes, ir deshaciéndolos y consumiéndolos. Este es otro tipo de comedero, también para el mismo tipo de pájaros, pero en este caso también con un alimento que ya hemos utilizado, las pipas. La tela metálica impide que las pipas escapen, los pájaros agarran e irán sacando una a una. Son comederos que, si no tenemos muchísimos pájaros, pueden estar alimentándose durante una buena temporada. Y comida para pájaros tenemos, pero muchas variedades. Casi todas vienen del extranjero. Comida para petirrojos, sebo. A los pájaros les gusta mucho el sebo también, que podemos encontrar en cualquier carnicería, pero si no la podemos comprar. Y cuando llega el frío, pues unas bolas especiales que podemos colgar para dar de alimento también a los pájaros de nuestro jardín. Estas bolas están compuestas también de sebo, pero también tienen semillas y tienen vitaminas, es decir, a la vez que los alimentamos, los fortalecemos. Y también puede ser la cosa mucho más sencilla, con dejar algo de comida en un sitio
donde lo puedan comer, por ejemplo, esta piedra de molino, pues aquí vendrán los pájaros a alimentarse. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida.